Bueno, yo estoy feliz de que ustedes han regresado esta noche, después de todo lo que hemos visto. Gracias por estar aquí. Yo le decía a algunos hermanos con quienes estaba compartiendo, ha sido un tiempo maravilloso, me encanta la dinámica. Yo creo que hay mucha hambre de aprender y estamos aprendiendo juntos, esa es la realidad. Hay muchas cosas que Dios nos enseña mientras caminamos juntos y esto es parte de ese proceso. Muy bien, déjenme brevemente, así a un vuelo de 5 minutos, repasar todo lo que hemos visto esta semana. Bueno, en realidad el punto es este. Dios dice, sobre toda cosa guardada, cuidad el corazón, porque de él mana la vida. Es el logo, es el lema del estudio. La idea es, hay algo muy especial en esa realidad que la Biblia declara como el corazón, que es tan importante, que Dios dice, si tienes muchas cosas que hacer, muchas demandas en tu vida, de tu energía, hay algo que es de extrema prioridad, cuídate, cuida el corazón. Hay allí un secreto de la vida que no puedes tomar riesgos. Y entre muchas cosas, lo que estamos tratando de descifrar, ¿cómo es en realidad que operamos por dentro? Hay muchas maneras de saber cómo es nuestra conducta, porque eso se ve. El problema y el reto aquí es de cosas que no se ven, y de alguna manera tenemos que entender cómo funciona. Yo no sé cuántas veces hemos repetido esto, pero aquí estamos otra vez. El corazón es un centro activo de adoración. Entiéndase como adoración cualquier cosa que usted desea apasionadamente, que robe sus energías, robe su tiempo, sus recursos. Y el corazón no se detiene, es una maquinaria de deseos, un centro activo de adoración. Hablamos de 3 aspectos del corazón: nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, y están conectadas. Inmediatamente pensamos algo, eso tiene una implicación directa en cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos tiene una implicación directa a lo que hacemos. Eso es una conexión que es imposible de variar, imposible. Por ejemplo, yo le decía a alguien hablando, imaginemos que estamos aquí y en un momento X alguien viene al salón y nos da una mala noticia de que algo trágico ha pasado a un familiar nuestro. Bueno, nosotros estamos aquí estudiando la Biblia, felices. Inmediatamente eso viene a la mente, entonces la emoción se afecta. Ya uno está preocupado, qué pasó, quién es, habrá muerto alguien. Entonces uno empieza las emociones a tener intranquilidad. E inmediatamente esas emociones afectan nuestra voluntad. Ya yo no deseo seguir estudiando esta noche aquí. Ya yo pienso que necesito salir, tengo que saber qué es lo que pasa. Todo lo que viene a la mente como pensamiento afecta nuestras emociones y en consecuencia se afecta la voluntad. Ese es el ciclo. Por tanto, la clave está en entender cómo opera más completamente. Decíamos además que ese corazón está en nosotros como seres humanos y no es necesariamente independiente de lo que es la parte material. Hay un cuerpo y en ese cuerpo padecemos muchas cosas, enfermedades, cansancio, limitaciones. Y es un misterio cómo eso se combina. ¿Qué parte en esencia es espiritual? ¿Qué parte en esencia es material o física? ¿Y qué incidencia tiene uno sobre otro? Es un misterio. Por más que se estudie, sigue siendo un misterio. El punto es, si el llamado es cuidar el corazón y el llamado es hacer cambios en las raíces de tal manera que podamos ser personas que glorifican a Cristo, la clave es entender que las razones de nuestros problemas no están fuera, sino dentro. Y hablamos en muchas circunstancias, tengo problemas financieros en la familia, en el trabajo, el clima, amigos, tránsito, comodidad, lo que sea. Y algunos dicen, si las circunstancias cambian, yo cambio. Si me cambian el fondo de atrás, yo voy a hablar mejor. Esa es la idea. Pero le cambiamos los colores atrás
Y nada cambia, el corazón permanece igual, duro, indiferente hacia Dios. Y la clave entonces es esta: el verdadero cambio es por dentro, no por fuera. La raíz del problema siempre estará adentro. Decíamos entonces que operamos en dos modalidades. Estamos hablando de creyentes que son personas selladas por el Espíritu, pero estamos todavía afectados por el pecado, hay un pecado remanente. Entonces, la esencia de todo pecado es incredulidad. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos como un switch que no necesariamente identificamos cuando se activa, y hoy podemos estar deleitándonos con Dios de una manera maravillosa, y media hora más tarde estamos llenos de desespero, ansiedad, no tenemos esperanza, y es impresionante lo fácil que navegamos ahí. Bajo la modalidad de la incredulidad, el problema básico es que entonces damos el corazón a los ídolos. Hemos hablado de eso. Un ídolo es cualquier cosa legítima o ilegítima que ocupe el lugar que solo Dios debe ocupar. Yo puedo hacer un ídolo de mi cónyuge, de mis hijos, de mi familia, de mi trabajo, de mi salud, de mi apariencia, de lo que el otro piense de mí, etcétera, etcétera. Y fuimos diseñados con un solo propósito: glorificar a Dios. Cuando algo se pone por el medio de eso, entonces caemos en idolatría. La base de la idolatría pueden ser muchos. A veces yo todo lo que quiero es respeto. A veces lo que necesito es control de lo que está pasando. A veces perfección, seguridad, aceptación. Yo quiero que la gente piense bien de mí. Aprobación, yo quiero que me acepten. O poder. Quiero hacer lo que quiero y quiero poder, no importa. Cuando eso gobierna el corazón, en la secuencia que hablamos, pensamiento, emociones y voluntad, eso inmediatamente afecta aquí. Entonces yo digo, lo único que quiero es esto. Si tan solo me complacen en esto, yo estoy tranquilo. Yo quiero, yo deseo, algunas veces tengo miedo de perder lo que tengo, etcétera, etcétera. Y eso afecta a las emociones. Cuando no consigo lo que quiero, a veces me lleno de amargura, a veces me deprimo, me lleno de ansiedad, de ira, de temor, celos, odio. Todo eso se combina. Y efectivamente eso tiene un efecto en lo que se ve. Esta raya de ahí es separando lo que no se ve de lo que se ve. Y mi conducta muchas veces, entonces, mis palabras, soy muy ambicioso, lujuria, envidia, preocupación, codicia, vicios, maldad. Ustedes ven que casi todo este cuadro aquí, bajo la modalidad de la idolatría, es todo acerca de mí. Yo soy el centro del universo, el sol gira alrededor de mí y yo defino las situaciones, dependo de cómo yo me sienta. Si yo estoy contento, todo el mundo debe estar contento. Si yo no estoy contento, nadie debiera estar contento. Esa es la idea. En contraste con la modalidad de incredulidad está la gracia. Y la idea es esta: cuando aceptamos a Cristo, lo más esencial que sucedió en ese instante es que Dios puso su Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo está llevando a cabo una obra de redención que es hacernos a la imagen de Cristo. A eso es que llamamos la modalidad de la gracia. No busquen en sus Biblias ninguna expresión modalidad de la gracia, porque eso me lo inventé yo, eso no es bíblico, pero la idea es más o menos para entender. Uno es incredulidad, otra la gracia. Bajo la gracia, el centro de adoración es Dios. Dios está en el centro del corazón. Vivimos para Él. Y aquí está la fuente de eso. Yo entiendo que el propósito principal de mi vida es glorificarle, que Él sea magnificado, como hay una expresión aquí, magnificando su nombre. Yo entiendo que mi llamado en la vida es obedecerle, y la razón es esta: la voluntad de Dios es la mejor para mí. Si la mía coincide con la de Dios, perfecto. Pero si la mía no coincide con la de Él, yo debo renunciar a la mía. Porque yo estoy convencido que la de Dios es mejor. Yo debo honrarle. Dios merece toda nuestra adoración. Dios no nos diseñó para que en el corazón Él sea
la primera finalista en el concurso de belleza de la vida. No, Él quiere ser la reina. Dios no nos creó para Él ser el vicepresidente de nuestra empresa en la vida. Él es el CEO, como dicen en inglés, de nuestra vida. Dios no ocupa segundo lugar. Dios debe ser primero. Y eso debe de verse marcado en mi vida. Yo debo amarle por sobre todas las cosas. Yo debo estimarle, yo debo confiarle. Nada me da más seguridad que Dios. Dios ha prometido estar conmigo. Dice la palabra, yo nunca te dejaré. Yo nunca te desampararé. Así que aunque no me dan los números en este momento, ni yo vea claramente, yo parto de creer que puedo confiarle. Dios nunca me ha fallado, no me va a fallar. Y yo estoy conforme con lo que Dios da. La idea es, si ese Dios es perfecto y me ama en Jesús, cualquier circunstancia que Él permita en mi vida fue el resultado de una infinita evaluación de posibilidades. Y en ese escritorio de Dios, imaginándonos, Dios dijo, déjame ver, ¿qué le conviene más a Él? Y vio todas las variables, todas las implicaciones, y eligió una. ¡Pam! Esa bajó ese día. Así que yo digo, aunque no me guste, aunque pueda ser difícil, esta fue la mejor opción que Dios encontró hoy para amarme. Y por eso estoy feliz, conforme. Eso afecta como yo pienso. Porque yo voy a decir en toda circunstancia, Dios es bueno. Dios es bueno. Eso no cambia. Eso no es relativo. Una de las problemáticas en la sociedad en que vivimos es que todo es relativo. Todo es relativo ahora. La gente dice, ¿te gusta eso? Depende. Bueno, pero ¿qué es bueno? ¿Qué precio tiene? Depende. ¿Tú me quieres? Depende. Si tú me complaces a mí, entonces todo en la vida ahora es depende. Bueno, Dios es bueno y eso no depende de nada. Eso es absoluto. Dios es soberano también. Dios no tiene que preguntarme permiso para hacer lo que hace. Yo puedo ver que en las cosas que hago soy responsable. Y la pregunta es, ¿en esto que deseo hacer estoy honrando a Dios? ¿Qué es exactamente lo que quiero? Y cuando los pensamientos están consumidos en Dios, eso tiene un efecto en las emociones. Yo aprendo por el Espíritu, es un fruto, a ser más amoroso, a disfrutar de gozo y paz, compasión, paciencia, contentamiento, misericordia, y eso tendrá un efecto en la conducta externa. Yo aprenderé a vivir las cosas por amor a Dios, por amor a mi prójimo, hablando con amabilidad, siendo generoso, dominio propio, siendo humilde, sirviendo a otros, viviendo con gozo. Cuando estamos llenos de Dios, hay un reflejo de Dios en nuestras vidas. Dios es reflejado. Entonces ese es el cuadro con el que intentamos esquematizar la manera como funcionamos por dentro. Si usted es como yo, de toda manera, a mí me gustan los ejemplos. Entonces esto fue lo que hicimos, ilustrando esa dinámica. Ayer, todo el día lo dedicamos a entender esta ilustración. Estamos ilustrando, en este caso, uno de esos ídolos, que es el orgullo. Pudiéramos pasarnos la vida entera ilustrando con diferentes casos, pero esto es exclusivamente el caso del orgullo. Cuando el orgullo está en el corazón, la realidad es esta. Y eso para mí es importante. Hablé con un hermano y me dijo un par de preguntas que me ayudó a quizás clarificar más. Cuando decimos que si hay orgullo en el corazón, usualmente se va a ramificar en dos cosas. Temor, por un lado, y codicia. La pregunta es, ¿de dónde sale eso? Bueno, porque el orgullo en esencia es decirle a Dios, apártate un momentito, siéntate aquí al lado, déjame a mí ahora hacer esto. El orgullo lo que hace es que ve a Dios insuficiente. Entonces, como Dios es reemplazado,
Aquí estoy yo, por mí mismo. Y digo, no estoy satisfecho. Primer efecto de eso, quiero más. Y por eso es la codicia. Por el otro lado, yo tengo que proteger lo que tengo. Y por eso viene el temor. Dos aspectos siempre que son una ramificación del orgullo. Ayer vimos el caso de David, de Saúl, de Amón. Y la idea es la misma. Cuando viene por la codicia, yo tengo una estrategia específica que es para alcanzar, para obtener. Yo quiero eso y preparo una serie de eventos. Y voy para allá. Y es control. Y eso, aun cuando es exitoso, el corazón lo que hace es que acrecienta el vacío. Eso no se llena nunca. Ay. Déjenme decirle esto. En nuestra alma hay un vacío tan grande que solo Dios lo llena. Solo Dios puede llenar eso. Cuando yo intento llenarlo con cualquier cosa que no es Dios, es una crónica anunciada. La muerte de una crónica anunciada. El vacío crecerá. Por el otro lado, cuando estoy lleno de miedo por perder mi reputación o mis propiedades o lo que sea, el control entonces ya no es para obtener porque ya lo tengo. El control es para preservar. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance porque eso no me sea quitado. Y aun cuando es exitoso, el problema es el mismo. Yo no estoy satisfecho, no lo estoy. No estoy completo cuando opero bajo mis propias estrategias. Y el ciclo continúa. Si eso fracasa, entonces entra la ira, por los dos lados. La diferencia es que hay una ira defensiva, hay otra ira ofensiva. En el caso de la codicia, si tú eres el obstáculo, que estás por el medio para alcanzar lo que quiero, no me siento bien contigo. Te siento que estorbas. Y la estrategia es removerte. Por el otro lado, cuando estoy en el temor, si eres la amenaza que tiende a que potencialmente pudiera quitarme lo que tengo, entonces una ira defensiva. Yo me lleno de miedo en mí mismo, me refugio. Efecto de eso aumenta más. Tanto el temor como la codicia aumenta más. Y entonces sigue el control. El punto es que esto nunca termina. Esto es un ciclo vicioso. Y siempre existirá la necesidad de controlar. Y como ente, cuando algo de eso falla, viene la frustración, no me funciona. Y la ira entra al lugar en el corazón. Cuando eso se consume por mucho tiempo, el efecto en el corazón es el mismo. Depresión, desesperación, impotencia, desánimo, engaño, cansancio espiritual. A veces nosotros insistimos tanto en algo y las estrategias fallan, que llega un momento en que no hay energía. Porque estamos dependiendo de nosotros mismos. Vimos el rey David, el rey Saúl y Amón. Cuando nosotros vemos las escrituras de esta manera, el efecto tiene que ser el mismo. Debe ser aborrecer el orgullo. Si hay algo que Dios debe hablarnos aquí es imposible que amemos eso. Ese es el esfuerzo que hemos intentado en organizar este material así. Ahora, ¿cuál es el extremo contrario ahora? La recuperación. Ahí vimos cómo desde el orgullo vamos a descender. Vamos a ser sepultados en nosotros mismos. ¿Cuál es el mecanismo contrario hacia el camino del gozo en Dios? Bueno, el orgullo debe ser reemplazado por la humildad. Ese es el punto clave. Déjeme explicarlo aquí. Bueno, la solución, porque siempre a uno le preguntan, ok, ya yo sé que yo soy orgulloso. ¿Cómo yo resuelvo eso? Esa es la idea. Bueno, la idea es que por la palabra de Dios, por la agencia del Espíritu, venga el poder de la gracia de Dios.
Y de ahí pasemos a la modalidad de aquí, humildad, la palabra de Dios en el corazón. Eso es en esencia, en resumen. Déjenme ponerle el ciclo en detalle. Ahora yo quisiera empezar al revés. Estamos abajo. Por eso puse esa flecha así. La idea es, ya que estoy abajo, ¿cómo subo? Ahorita estábamos tan altos que nos derrumbamos en el orgullo. Entonces la modalidad real es que siempre estamos abajo. ¿Cómo yo subo más? Es la idea. Bueno, cuando la palabra de Dios está en el corazón, uno de los efectos del Espíritu es la humildad. Déjenme decir, esto es sumamente interesante. Es exactamente lo contrario. Lo que voy a hacer es, en el ciclo que tienen bajo el orgullo, ustedes van a ver que es lo contrario, a cada fase, lo contrario. Cuando la humildad y la palabra es lo que gobierna en el corazón, entonces yo veo a Dios. Yo veo a Dios en mi vida. Es exactamente lo contrario al orgullo. El orgullo me dice, Dios no es necesario. La humildad me dice, Dios es todo para mí. Eso marca la diferencia. Totalmente. Y en esa modalidad, yo aprendo a derivar contentamiento y paz. Déjenme enseñarle algunos versículos y voy por parte. Por ejemplo, dice el Salmo 118:6. El Señor está a mi favor. ¿Cuál es el efecto inmediato de yo creer que Dios está por mí? Dice el versículo, entonces no temeré, no voy a temer. De hecho, el salmista hace una pregunta retórica. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y el contraste aquí es este. Dios de un lado y el hombre de otro. No se compara, para nada. Dios por mí, no hay que preocuparse. Esa es la idea. Algo más. Dice Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. De hecho, yo quiero esta noche que ustedes se preparen para muchos versículos. Sea vuestro carácter sin avaricia. Este es el contrario al efecto del orgullo. Recuerden, el orgullo empezaba, avaricia, temor. La humildad dice fe, contentamiento. Son dos cosas diferentes. Dice Hebreos 13, sea vuestro carácter sin avaricia. ¿Y qué es lo contrario a la avaricia? Contentos. La avaricia y el contentamiento es imposible que puedan habitar juntas. Son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Si entra la una, la otra tiene que salir. Eso es lo que aquí Hebreos 13 está diciendo. Sea vuestro carácter sin avaricia. Entonces, si no hay avaricia, ¿qué queda en el corazón? Contentos. Contentos con lo que tenéis. Este texto lo hemos visto mucho esta semana. ¿Por qué? ¿Cuál es la base por la cual yo puedo estar contento? Porque hay un Dios. Dios, Él mismo ha dicho esta promesa. Nunca te dejaré. Yo no te voy a desamparar. Es una pregunta que aquí nosotros decimos, espérate. Yo creo eso. Esa es una pregunta básica aquí. Hay gente que dice, pastor, pero ¿cómo yo puedo en una situación como la que estoy estar contento? Yo digo, mira, primero, contentamiento no quiere decir que tú te estás riendo todo el día. Eso no es. Eso es una comedia. Cuando hablamos de contentamiento es algo del alma adentro. Contentamiento quiere decir que estás en paz en lo que hay. ¿Cómo yo llego ahí? Si hay dificultades en la familia, si hay problemas en el matrimonio, si estoy experimentando soledad, si al jefe le cogió conmigo, no me soporta. ¿Cómo yo practico eso? Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. Si crees eso, el efecto es inmediato. De manera que decimos confiadamente. ¿Qué yo digo confiadamente? El Señor es el que me ayuda. Y si Dios está por mí, otra vez es el ciclo.
no temeré. ¿De qué voy a temer? Y la pregunta otra vez retórica, ¿qué podrá hacerme el hombre? Entonces, si hay contentamiento, eso impulsa la avaricia hacia afuera. Si hay confianza en Dios, eso expulsa el temor afuera. Son mutuamente excluyentes. Otro texto, dice Primera de Pedro 3:15, no os amedrentéis por temor a ellos, ni turbéis. Es una exhortación, de hecho, esto es un imperativo. Sino, en cambio, en contrario, en vez de llenarte de miedo por amenazas que haya, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Cómo es eso de santificar a Cristo en mi corazón? Honrarlo. De hecho, dice Señor, es decir, yo tengo dueño, Cristo me gobierna. Estoy bajo su autoridad. Debo rendir cuentas a Él. Y eso me ayudará a no temer. Eso es lo que dice aquí. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón. ¿Razón de qué? De la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y con reverencia. Entonces, Cristo me da una esperanza. Cristo es mi Señor, me compró, le pertenezco. En Él tengo esperanza. Eso me ayudará a no temer. Cristo está en mi corazón. Está en mí. Es mi Dios. Y Mateo 6, 31 al 33 dice, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. Esa palabra que aquí se traduce como gentil es una persona que no tiene en cuenta a Dios. Esa es la manera sencilla de decirlo. Ellos pueden decir, Dios existe, pero eso no tiene ningún efecto en su vida. Eso es como el sol en Minnesota, donde yo vivo. El sol sale, pero es como una foto. Eso no calienta a nadie. Entonces un gentil puede decir, uno le pregunta a un gentil, ¿tú crees en Dios? Y él puede decir, claro que sí, pero él vive como si Dios no existe. Dice, cuando una persona está llena de ansiedad por cosas temporales, la Biblia dice, no tienes que hacerlo así, porque los gentiles, para aquellos que no tienen en cuenta a Dios, ellos buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe, dice ahí. Es un Padre que sabe que necesitáis de todas esas cosas. Miren esto, la idea es esta. ¿Por qué yo no debo llenarme de ansiedad? Bueno, porque el Rey del universo sabe lo que yo necesito. Cuando esa palabra que se traduce saber y se refiere a Dios es diferente a cuando tú y yo usamos la palabra saber. La idea es que yo le puedo decir a alguien, ¿tú te sabes el número de teléfono de tal persona? Claro, yo lo tengo aquí. Saber está directamente ligada a información. Esa es la connotación que saber tiene para ti y para mí. Ese no es el caso con Dios. Con Dios, cuando se dice que Él sabe y conoce, no es que Dios está informado, es que Dios tiene control. Son dos cosas diferentes. Dios controla. Dios sabe de qué cosa tenéis necesidad. Una de las cosas más marcadas en el Sermón del Monte, cuando Jesús enseña a orar, es que Jesús dice, no oren como los gentiles, porque el punto de ellos es que ellos oran para llamar la atención, para que lo vean. Pero cuando vosotros oréis, orad, en otras palabras, con integridad, porque vuestros padres saben de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Y yo digo, ¿en serio? Dios sabe todo lo que yo necesito antes que yo se lo ore.
Una vez un hermano, a veces nosotros oramos en la desesperación, ay Señor, si tú supieras lo que me está pasando. ¿Cómo que si Dios sabe lo que te está pasando? Claro que Dios sabe lo que te está pasando. Más que si Él sabe, Él ha mandado lo que te está pasando. ¿Cuál es la base entonces de mi esperanza? Que mi Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Entonces la pregunta que yo hago, ¿para qué oramos entonces? Si Dios sabe todo lo que yo necesito, ¿para qué voy a orar? Bueno, la respuesta es, nosotros no oramos para enterar a Dios. Nosotros oramos para glorificarle. Son dos cosas diferentes. Cuando yo voy a Dios en oración, yo no estoy informándole a Dios de la situación. Yo le estoy diciendo, yo soy el necesitado, tú eres quien suple, tú eres Dios. Y tú mereces la gloria, y yo dependo de ti, y yo soy feliz dependiendo de ti. Y yo quiero que tú muestres quién eres en mi necesidad. Eso es lo que es la oración. Y dice aquí, no tienes que tener ansiedad por eso. Vuestro Padre Celestial sabe lo que necesita. En cambio dice, buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Yo no tengo todo el tiempo aquí para hablar de qué son todas esas cosas, porque hay gente que dice, yo necesito un carro nuevo, una casa con alberca, ahí está. Dios me dice que todas las cosas van a ser añadidas. Bueno, es en el contexto. Todo lo que necesites para glorificarle. Si lo que necesitas es prosperidad económica, no te va a faltar. Pero si lo que necesitas es aflicción, no te va a faltar. Lo que necesites para que vivas más para su gloria. Entonces, ¿cómo es la dinámica diferente aquí? La paz y el contentamiento entran en el corazón en contraste con la codicia y el temor. Esa es la clave. Por el orgullo viene la codicia y el temor. Por la humildad, Cristo reinando en mí, viene la paz y el contentamiento. Dice el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El pastor Quique dice, si tú cambias esa expresión y pone, el pastor Luis es mi pastor, entonces el texto debiera decir, todo te faltará. Pero si el Señor es mi pastor, no tengo que tener codicia. Él suplirá todo lo que necesito. Si Él es mi pastor. Yo no tengo que tener estrategias. Dios está en su trono. Dios ha combinado su amor y su poder para hacerme el bien. Dios suplirá mis necesidades. Yo descanso en Él. En vez de estar lleno de ansiedad, yo disfruto el gozo de su salvación. Estoy contento con lo que Él me da. En el mismo Salmo 23, verso 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo y tu vara y tu callado me infunden aliento, paz al alma. Es exactamente lo contrario al otro. Exactamente lo contrario. Cuando Cristo habita en el corazón, su palabra y el fruto del Espíritu, que es la humildad, entonces yo cultivo la paz. Entonces yo cultivo el contentamiento. ¿Y qué pasa con las aflicciones que vienen? Porque hay circunstancias que no nos sonríen. Hay dificultades en la vida. Hay cosas que no salen bien. Hay problemas con los muchachos en la familia. Hay dificultades en el empleo, con mi salud, en la iglesia, con el pastor, con lo que sea. ¿Cómo opera esto cuando vienen las dificultades? Entonces eso me lleva a la fe. Eso es lo que quiero enseñarle. Fe en las pruebas y los sufrimientos. Dice Romanos 8:32, el que no eximió ni a su propio hijo, esto es Dios,
sino o en cambio lo entregó por todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Déjenme explicar algunas cosas aquí que son importantes. Esa palabra que se traduce aquí como eximio es, Él nos retuvo. Dios no retuvo a su Hijo. Lo contrario a eximir es entregar. Esto es extremadamente interesante. Esta es la lógica celestial en Romanos 8. Nuestro pastor principal en nuestra iglesia, o quien fue nuestro pastor principal, el pastor John Piper, él dice, esta es la lógica celestial. Esta es la idea. Dios no retuvo a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De hecho, lo hizo cuando éramos aún pecadores. Esta es la idea. Dios nos dio lo mejor de Él, Jesús, su Hijo, en nuestra peor condición, siendo pecadores. Dios dijo, te amo. Para empezar, te doy mi Hijo. Y como si eso no fuera poco, no te dejaré, no te desampararé. Yo estoy por ti. Eso es lo que Dios hace. Ninguno de nosotros trabaja así. Cuando nosotros estamos en un sitio y nos presentan a alguien, no lo conocemos. Mucho gusto. Bueno, si aquí en México hay que abrazarse y besarse 14 veces. Pero si fuera en Estados Unidos, mucho gusto, de ahí no pasa. Entonces uno piensa a ver cómo la persona habla, cómo la persona se comporta. Uno está lleno de dudas. La respuesta natural del corazón es, yo dudo de ti hasta que tú no me demuestres lo contrario. Usted no acaba de conocer a una persona y le dice, aquí está la llave de la casa. Ve allá, entra a la nevera, toma al refrigerador, puedes tomar el alimento, cocina. Mis hijos están solos allá. Ayúdale a acostar. Usted no hace eso con un desconocido. Usted empieza una amistad. Y en la manera en que conoce más a la persona, dice, sí, pensamos igual, tenemos nuestra misma convicción. Un buen día te invitamos a la casa. Y nosotros estamos, él habla así, él ama esto, es apasionado con esto, me encanta, coincidimos. Y entonces uno empieza a cultivar una amistad que eventualmente puede llegar a la intimidad. Somos amigos íntimos. Hay un amigo, yo tengo un amigo en la República Dominicana, quien es pastor también, que hicimos un pacto. Si yo falto, tú eres responsable de mis hijos. Y si tú faltas, yo soy responsable de tus hijos. Es un entrañable amigo. Hemos llegado a conocernos en la intimidad. Ahora, yo no hago eso con un desconocido. ¿Saben lo que hizo Dios? No solamente con un desconocido, con un enemigo. Nosotros. Dijo, te doy lo mejor de mí. Te doy mi Hijo. Lo mejor de mí. Empezando. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo dice. Si Dios, que no eximió a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta es esta. ¿Vamos a dudar ahora que Él completará su obra de amor? Eso no tiene sentido. Es la lógica celestial. Déjenme ponerle como un ejemplo en la República Dominicana. En la República Dominicana, todo el mundo tiene un tío en New York. Eso es históricamente. No me pregunten cómo eso empezó. Yo nací y ya existía ese problema. Yo tengo 9 tíos que viven en New York, para darle una idea, y solamente tengo 10. Así que 9 de 10 viven allá. Nosotros decimos, New York es la segunda capital de la República Dominicana. Hay 2 millones de dominicanos en New York y somos 10 millones en el país. Así que es la ciudad que más dominicanos tiene después de Santo Domingo. Y usualmente pasa esto en la familia. Todo el mundo tiene un tío en New York que es loco con uno. Él dice, tú eres mi sobrino preferido.
Y ustedes saben que la cosa no es tan bien en República Dominicana, pero el tío gana en dólares. Entonces el tío siempre cuida de uno. Y imaginemos esto, me voy a casar, estoy terminando la universidad, pero ustedes saben que no hay, tengo buenas intenciones, la chica está ahí, todo está listo, pero ¿y cómo? Le entramos. Y el tío se entera. Entonces un buen día viene la llamada de New York. Hola, mi amado sobrino, mira, me enteré que te quieres casar. Sí, tío, aquí estoy, ¿sabes? Usted sabe, tío, que las cosas aquí son difíciles. No, para eso te estoy llamando. ¿Cuánto tú necesitas? No, tío, imagínate. No ayude con algo ahí más. No, ¿cuánto necesitas? No, pero tú tienes carro. No, ¿y tienes apartamento? Ya no, nosotros estamos buscando. ¿Cuánto cuesta un carro? Ay, tío, pues, me da vergüenza de eso. Vamos a hacer una cosa. Te voy a mandar un cheque certificado de $20,000. Eso es lo primero que te voy a enviar. Y segundo, me gustaría conocerlos. Así que te voy a mandar un ticket de avión que cuesta como $300 para que venga y me visites y así pases un tiempo conmigo, porque tú tienes tu visa y puedes, sí, también. Vamos a suponer que se cierra el teléfono, una semana pasa, un buen día llega un correo certificado y usted abre el correo y saca el primer sobre. $20,000 certificado por un banco. Certificado. ¿Usted cree que es correcto que la persona diga, wow, aquí está el cheque de los $20,000, cumplió el tío? Lo que yo estoy seguro que el tío no me va a dar el tiquecito del avión para allá. Porque ese tío no, ¿usted cree que tenga sentido eso? A mí, si él te mandó los $20,000, ¿tú crees que él no te va a dar $300? Si Dios te dio a su Hijo Jesucristo, que es lo máximo que existe, ¿vas a dudar de que Él te dará el resto de las tonterías que quedan? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Eso es exacto. Lo voy a leer otra vez el versículo para que lo vean así. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Por qué vas a dudar de Dios si ya Dios te dio el regalo más grande que jamás puedas recibir en el universo? Te dio a Jesús, su Hijo. Dice Filipenses 4:12-13, yo sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo yo he aprendido. Esa palabra es clave, aprender, es una escuela, podemos aprenderlo. He aprendido que un secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto tanto de estar saciado, tener mucho, como de tener hambre, tener abundancia como necesidad. Esta es una escuela única. El apóstol Pablo está graduado de esta escuela. Yo he aprendido a vivir así. Si tengo mucho, resuelvo, disfruto, celebro. Si tengo poco, vivo agradecido también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la base en que su corazón está descansando? Jesús. Jesús. Eso es exactamente contrario a estar lleno de temores, lleno de codicia. Es una escuela. Cuando la humildad habita en el corazón, viene la paz al alma, el contentamiento. Aún en las dificultades, Dios me da la fe. Dios me da la fe para avanzar. La diferencia entonces entre confiar en Dios y controlar son dos cosas diferentes. El orgullo me dice, controla, lo vas a perder. Levanta murallas. El orgullo me dice, tienes que alcanzarlo, es para ti, es lo que necesitas. Los medios justifican el fin. Haz lo que sea. En cambio, Dios me dice,
Confíame. Miren los versículos. No temas, porque yo estoy contigo. No hay temor. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te voy a fortalecer. Ciertamente te voy a ayudar, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios te dice, eso no te toca a ti. Hay muchas cosas que no podemos controlar. De hecho, le voy a decir esto, la mayoría de las cosas no podemos controlar. Y Dios dice, no te toca a ti. ¿Cuál es el problema? Eso no está en tu descripción de puesto. Esa no es tu responsabilidad, eso me toca a mí. Entonces, si yo no puedo controlar, yo puedo confiar. La confianza es lo opuesto al control. Y mi Dios, no solo un Dios que existe allá arriba en el universo, sino un Dios personal. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Mi pregunta siempre es, ¿qué significa todas? Todas. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Porque algunas veces decimos, sí, yo sé que Dios puede con estas, pero con estas, esa tengo que ser yo. Eso se llama incredulidad. ¿Y cómo Dios hará eso? Dios lo hará conforme o de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pregunta, ¿qué tan rico es Dios? Si yo le dijera esta noche, miren, le he cogido aprecio, le tengo aprecio, me siento a gusto con ustedes. ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? Tranquilo. Confía en mí. Si eso es lo que yo le dijera, entonces yo agregaría, y preocúpense también. Porque ¿de dónde yo voy a sacar? Pero ¿qué tal si Dios dice? Confía. Él va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Miren, yo no sé si le ha pasado a usted. Yo he tenido la oportunidad de tener amigos muy ricos, muy ricos. Ese es un problema, honestamente, porque el día del cumpleaños, ¿qué usted le regala? Yo digo, le voy a regalar una camisa. Si yo conozco el closet de ese hombre, de hecho, él es el dueño de la fábrica. Si le digo, lo voy a llevar a cenar. Él tiene 3 restaurantes. Entonces, ¿cómo yo complazco a un hombre así? Eso es un lío. Entonces, la clave que he aprendido con mis amigos ricos, porque todavía tengo un par de ellos no son honrados cuando yo intento impresionarlo. Ellos son honrados cuando yo disfruto lo que ellos dan. Ellos no son mis amigos esperando que yo les dé. Ellos se gozan en compartir conmigo lo que tienen. Dios es así. ¿Qué le vamos a dar a Dios que le impresionemos? Dios solamente dice, disfrútame. Eso es todo lo que yo quiero. Disfrútame. Pídeme. Ven. ¿Tienes un vacío en tu vida? Ven. Yo soy tu Dios. Estoy aquí. Él proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces la pregunta es, ¿habrá algo que Dios no pueda darme? ¿Habrá algo que Dios se ponga nervioso porque no le alcance la cuenta de banco? No. Lo único que pasa aquí es esto. Nosotros no le creemos. Eso es todo lo que pasa. No le creemos. Y pasamos al switch de la incredulidad. Es una contradicción yo decir que mi Dios
es el creador del universo. Y yo estoy preocupado porque no tengo cómo pagar un taxi. Es una contradicción decir que Dios es el Dios soberano. Y yo estoy preocupado porque no sé cómo puedo sanarme de esta enfermedad. Es una contradicción decir que Dios es creador de los cielos y la tierra y creó todo lo que somos. Y yo estoy lleno de ansiedad porque no sé cómo voy a restaurar una relación con alguien. Nuestro problema se llama incredulidad. ¿Cómo pasa de la confianza a la obediencia? Entonces este es el ciclo. Job 19:25 decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Eso es más que información. Yo sé que Él vive. Yo lo experimento que Él vive. Es mi Redentor. Y al final yo sé que Él se levantará sobre el polvo. Entonces hay una convicción de fe. Yo creo. No importa la dificultad de la situación actual. Yo sé que mi Redentor vive. Dios no está muerto. Una de las dificultades a veces en nuestros problemas es que decimos, yo no puedo, y de hecho yo creo que ni Dios puede. Y en ese instante nos equivocamos. Job dijo, mi Redentor vive. Dios se levantará. Tened por sumo gozo, hermanos míos, gozo. Miren, cuando yo leo esta expresión, miren cómo funciona leer la Biblia enfocado. Yo leo, tened por sumo gozo. No dice gozo, dice sumo gozo. Si eso es todo por ahora, lo que el versículo enseñara, yo me atrevo a concluir el versículo. Yo completaría el versículo. Tened por sumo gozo, por máxima alegría. Yo tengo unas cuantas categorías de eso. Cuando me aumenten el sueldo, cuando me inviten a Cancún, cuando llegue el verano, cuando los muchachos se porten mejor. Yo completo el versículo. Ese es naturalmente las únicas categorías que pudieran encajar aquí. Sumo gozo, ahí no hay muchas cosas. Pero no es así que Dios piensa. Oigan esto. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que halléis en diversas pruebas. ¿Qué? ¿En serio? ¿Es posible ligar esas dos cosas? Eso no tiene sentido, naturalmente hablando. Eso es lo último que yo esperaría que la Biblia diga. Porque cada vez que tengo pruebas, lo natural es lo contrario al gozo. Pero Dios dice, alégrate. De hecho, no solamente gózate, sumamente gózate. ¿Cómo? ¿Cómo es la única manera donde esto pueda tener sentido? O si tú sabes algo. Aquí está el participio. De nuevo, yo le dije, en teología la gramática es esencial. La manera como está escrita, sobre todo la escritura, es hay un enunciado y luego viene el cómo. Y usualmente hay un participio que precede eso. Aquí sí dice, sabiendo. Ese sumo gozo de ahí será posible si yo sé algo. Sabiendo que, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esas son varias cosas interesantes aquí. Dice produce. Es algo que se crea, que no la tengo, se genera en el momento. Vuestra prueba de fe produce paciencia. Entonces, todos nosotros necesitamos esa dieta. Es como cuando nuestros padres se preocupan mucho por la alimentación y dicen hay que hacer un balance, demasiado carbohidratos, necesita además otras cosas. En esta
proceso de crecimiento espiritual, Dios dice, hay algo que no puede faltar en tu dieta: paciencia. Y la única manera de crecer en paciencia son las pruebas. Entonces, si es así, debe haber gozo, porque es una gran bendición aprender a ser pacientes. De hecho, la vida del creyente consiste en eso, en esperar en Dios. Sin paciencia no hay disfrute de Dios, no la hay. Entonces la fe es impresionante. Cuando nuestra fe es probada, se produce paciencia. Usted entra que no sabe esperar ni un segundo en esa caja negra y sale mansito del otro lado. Entonces, yo no sé qué pasa allá adentro, pero es bueno lo que pasa. Esa es la idea del texto aquí. Entonces el creyente no ve la dificultad de la aflicción. Cuando la palabra, la humildad gobierna el corazón y no el orgullo, uno no ve la aflicción como una amenaza. Es fuerte, se sufre, hay agonía, pero hay esperanza. Yo sé que después de esa caja negra, lo que salga de mí, de aquel lado, es mejor que lo que entró. Eso es la esperanza. Eso sostiene. Yo no estoy retrasándome, estoy avanzando. Es difícil, pero vale la pena. Esa es la idea. Entonces, dice Primera de Pedro, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, dice ahí, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué Dios permite eso? Para que la prueba de vuestra fe, está hablando de esa fe que está ahí, que es más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, para que esa fe sea hallada que resulte en alabanza, en gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, esas pruebas vendrán y mi fe será fortalecida. Y lo que pasará, dice el texto, es que yo terminaré dando más gloria a Cristo. Será parte de mi vida. Aprenderé a verle más claramente. Mi fe será fortalecida. Entonces, aunque haya sufrimientos, eso vendrá parte de la fe. Esa paz vendrá a crecer otra vez. Por la fe el contentamiento aumentará. Y eso me llevará a Dios. Entonces, la fe hacia la paz y el contentamiento. Dice, al de firme propósito, tú guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque Él confía. Si tú permaneces, es difícil, no me dan los números, sufro mucho, permaneces, dice, Dios guardará en perfecta paz. Y la base de eso es, me confía. Me confía. Esa fe me lleva a obedecer, me lleva a confiar aquí. Me está llevando a ver más a Dios. Y el efecto de eso es, me someto a Dios, me someto a Dios. Cumplo el propósito de Dios en mi vida, la paz y el contentamiento entonces hacia el camino de más confianza y obediencia. Dice, amad al Señor, amad todos sus santos, porque el Señor preserva a los fieles. El Señor retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Ese no es el camino. Y dice, esfuérzate, avanza, aliéntese vuestro corazón, todos vosotros, ¿quiénes? Los que esperan en el Señor. Entonces aquí hay dos cosas claves. Ese aliento del corazón vendrá cuando yo espero en Él. Todo está conectado aquí. Entonces sí habrán problemas. Los sufrimientos no son una opción en la vida de fe. Dios en su soberanía los permite para nuestro bien.
Pero cuando todas estas cosas operan en combinación, el corazón aprende a hallar consuelo en Dios. Y dice, porque sabemos esperar en Él. Entonces, esa dinámica de no me dan los números, esta situación está más allá de mis posibilidades, no puedo, pero yo confío, yo estoy esperando, Dios lo hará. Esa dinámica que está ahí fortalece la fe. Me pasan de grados. Aprendo a ver más a Dios, más fuerte mi convicción de Él. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Cómo? Haciendo el bien. Varias cosas aquí. Primero, hay un sufrimiento que es conforme a la voluntad de Dios. No estamos hablando de cualquier sufrimiento. Es el sufrimiento que viene por ser fieles a Dios. Porque hay sufrimientos que no es por ser fieles. David sufrió, pero fue por su pecado de orgullo. Pero hay sufrimientos que vienen en el camino de la obediencia. Hay personas que dicen, pastor, yo no entiendo. Yo honro a Dios en mi vida. Mi vida es para Dios. Yo no tengo claramente ningún pecado que me esté esclavizando. Yo no soy perfecto, pero yo estoy haciendo mi esfuerzo por ser fiel a Dios. Yo vivo en integridad en mi vida. Yo soy en privado lo que soy en público. Entonces, ¿por qué sufro? Bueno, porque los sufrimientos no quieren decir que vienen por desobediencia. Los sufrimientos vienen aún en el camino de la obediencia porque es parte de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Necesitamos esos sufrimientos si vamos a crecer, si vamos a madurar. Dice, encomienden sus almas. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué hago? ¿Me quedo paralizado en mi casa? Dice ahí, haciendo el bien. Eso es un participio otra vez. Haciendo. Dios dice, obra, arranca, dale. Dice Filipenses, el apóstol Pablo otra vez, este es el hombre que se ha graduado de la escuela. No que hable porque tenga escasez, este texto lo vimos, porque ha aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. He aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, como de sufrir necesidad. El apóstol creció en fe porque sufrió mucho. Entonces, de la confianza a la obediencia. Esa confianza que es alimentado por la fe me ayuda a obedecer más a Dios. Esa confianza que es alimentada por la fe me ayuda a obedecer más a Dios. Y ese es el camino a la abundancia de gozo. Miren los versículos finales. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Salmos 23, 5 al 6. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente. Eso no es un laboratorio de prueba y error. Ciertamente, dice él, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor yo moraré por largos días. ¿Cómo usted le llama eso? Ciertamente, todos los días de mi vida, Dios me dará el bien. Aún en el sufrimiento. Dios nos dará el bien. Pero todo lo que para mí era ganancia, yo lo he estimado o considerado como pérdida. ¿Por qué? Porque descubrí algo mejor. Por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor, ya no solo del amor de Cristo, ahora de conocerle. Son dos cosas aquí. Esto es amor, esto es conocer.
Dice el apóstol Pablo, no hay nada que se compare con eso. Yo lo pierdo todo con tal de conocer más de Jesús, de experimentar su amor, por quien lo he perdido todo, y ese todo es todo, y yo lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Todo lo que tengo lo considero basura. Esto no es lo que usted lee en el periódico todos los días. Esto es algo raro. Si alguien dice afuera, eso es lo que se llama un fanático. El apóstol Pablo dijo, me estoy volviendo loco. Tal vez para ti me estoy volviendo loco. Todo lo que tengo lo considero como basura. Si puedo experimentar más el amor de Cristo, si puedo conocer más de Él. Más de Él. Y ser hallado en Él, dice el apóstol. Hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley. O sea, no se trata que también lo hago, que también me va o no me va, sino la justicia que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esto es mucha teología aquí. Y conocerle a Él. Conocerle. Déjeme decirle, esta es una de las cosas que siempre hablamos. Cuando, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando se usa esa expresión, conocerle, estamos hablando de una relación. Le voy a poner el ejemplo. Hoy en día estamos en la era de la información. Eso quiere decir que hay páginas en el internet dedicadas exclusivamente, prácticamente a lo que usted quiera. Vamos a suponer el presidente de un país. Bueno, hay gente dedicada solamente a escribirle al presidente. Y hay informaciones sobre los gustos del presidente. ¿A qué lugares visita el presidente de vacaciones? ¿Qué el presidente hace? La familia. Hay sitios en el internet con ciertos filtros de seguridad que le dicen la agenda del presidente. Todo lo que el presidente hace, a quién recibe. No dicen lo que hablan, pero dicen por lo menos, este fue lo que el presidente hizo ayer. Estuvo en el palacio de la casa presidencial, recibió una visita, el embajador de qué sé yo cuánto, en la noche hizo esto, se fue, el presidente va de viaje, el presidente sale, y usted tiene muchísima información del presidente. Mi pregunta es esta, ¿usted conoce al presidente? Si él viene a Querétaro y lo ve en una esquina, ¿usted cree que le dice, ¿cómo te va? ¿Cuánto tiempo? A menos que no esté en campaña política. En campaña besan las doñas, sudado la gente y todo, no hay problema. Pero después que ganan, ¿qué pasó? Entonces uno puede tener conocimiento acerca de alguien, pero usted no lo conoce. Y eso puede pasar con Dios. Yo puedo saber quién es Dios, conocer los atributos de Dios, saber lo que Dios ha hecho, lo que Dios promete hacer, saber lo que Él declara, lo que Él ordena. Yo conozco la palabra y aún así, no necesariamente, yo tengo una relación personal con Dios. Lo que Pablo está hablando aquí es diferente. Pablo dice, estoy dispuesto a perderlo todo, con tal de conocerle a Él, dice ahí. Conocerle, que Dios sepa quién soy, que Él me pueda llamar por mi nombre entre 5,000 personas. Yo conozco a Dios, eso es lo que el apóstol dice. Dios me ve continuamente, Dios me escucha, sabe mi situación. Me ha visto agonizando cuando le clamo. Me ha visto lleno de sosiego cuando no entiendo la situación. Dios me ha probado en mi fe. Me ha visto crecer. Me ha visto ser un bebé. Me ha visto confiar de más. Tengo experiencia con Dios que solo Dios y yo sabemos. Yo vivo con Dios. Yo sé quién es Dios. Yo no lo sé de teoría. Yo lo sé en una relación personal con Él. Pablo dice, eso es lo máximo. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de conocerle a Dios. Y dice más, y en el poder de su resurrección, en otra palabra, Él vendrá. Sus promesas se cumplirán y la participación
en sus padecimientos. Y la idea es, si Jesús sufrió, aún siendo Dios y sin pecado, ¿qué usted cree de usted y de mí? Es un honor sufrir con Cristo, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Ahí está. Hay una dinámica cuando nosotros operamos bajo el orgullo que nos lleva a la desesperación. Hay una dinámica cuando operamos bajo el poder de la palabra, su espíritu, con la humildad, que nos lleva al gozo de Dios, al deleite de Él. Esa es la idea. Paz, confianza, fe, y terminamos ahí. Así opera el corazón. Y Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. ¿Deseamos contentamiento? ¿Deseamos disfrutar de Dios? Necesitamos operar bajo la modalidad de la gracia. Amén.